Todo comienza en un mundo donde todos usan magia, excepto este tarugo con corte de tazón que pasa mediodía levantando pesas de 300 kilos a toda velocidad, como si le fuera la vida en ello, o peor, sus cupones de descuento. Tras una de sus sesiones diarias, regresa a la cabaña apartada donde vive con su padre adoptivo, Regro. Pero al entrar, arranca la puerta de sus goznes porque no recordaba cómo abrirla. ¡Qué cabeza! Cuando Regro lo ve, se vuelve loco al ver lo descerebrado pero fuerte que es su hijo. Mash se disculpa rápidamente, pero le pregunta a su padre por qué su entrenamiento es siempre tan físico. Regro sabe que es para ayudarlo a sobrevivir en su mundo, donde personas como él, nacidas sin magia, son asesinadas sin piedad. Pero esquiva la pregunta y se prepara para salir. Antes de irse, Regro le advierte severamente a Mash que nunca visite la ciudad mientras él no esté. Pero una vez que Regro se va, Mash se disfraza y corre hacia una panadería en la ciudad para conseguir su bocadillo favorito. Allí hace su pedido, pero justo cuando va a pagar, se da cuenta de que accidentalmente apretó sus monedas de plata con su agarre y las endereza con total naturalidad, dejando al panadero en shock, como si hubiera visto a un Saitama de mercadillo con pelo de hongo. Después de conseguir sus bocadillos, Mash está a punto de irse cuando el viento le vuela el disfraz, revelando su rostro por completo. En segundos, una multitud de curiosos se reúne y lo mira fijamente, claramente inquietos porque Mash no tiene la marca facial que todos los demás tienen, y que significa que pueden usar magia. Desafortunadamente, Mash es tan tonto como fuerte, así que en lugar de huir, simplemente los mira de vuelta hasta que alguien llama a un policía mágico llamado Brad para que lo arreste. Por suerte para él, justo cuando Brad llega, Regro agarra a Mash de repente y huye a toda prisa. Pero antes de que lleguen lejos, Brad envía en secreto un pájaro mágico para rastrearlos. En casa, Regro regaña a Mash por desobedecerlo y lo castiga enviándolo afuera a repetir su entrenamiento. Justo después de que se va, Brad y dos de sus secuaces irrumpen de repente en la casa buscando a Mash, pero Regro se niega a delatar a su hijo. Mientras tanto, Mash levanta pesas más rápido que un rayo y termina su castigo tan rápido que la ardilla que lo observa sufre un ataque de nervios. Después, Mash regresa a casa, solo para detenerse en la entrada y escuchar atentamente la voz de Brad mientras tortura a Regro. Adentro, Brad le dice a Regro, mientras lo estrangula, que personas como Mash deben ser masacradas para mantener su mundo perfecto y puro. Luego le dice a Regro una vez más que delate a Mash. Cuando Regro sigue negándose, Brad lo golpea contra la pared, lo acusa de albergar una abominación y sigue intentando que confiese. Tras un breve silencio, Regro de repente le grita a Mash que huya, alertando a Brad, quien inmediatamente envía a sus hombres a atraparlo mientras él acaba con Regro. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de terminar con Regro, Mash atraviesa la puerta de un puñetazo y noquea a los secuaces de Brad. Confundido, Regro le pregunta por qué no huyó, pero Mash le dice que acaba de darse cuenta de que Regro era su única familia y declara que derrotará a Brad. Al oír esto, Brad se ríe, confiado en que su magia es superior a la fuerza de Mash, y lo ataca con un simple rayo de plasma. Sin embargo, cuando Mash desvía el ataque con una bofetada, Brad se confunde un poco porque esperaba que el hechizo eliminara a Mash de un solo golpe. Para no perder la moral, se convence de que Mash probablemente tuvo suerte con el primer golpe, pura casualidad, así que dispara varios rayos de plasma más potentes. Sin embargo, cuando Mash sigue desviándolos todos, Brad empieza a entrar en pánico, temiendo perder. Justo entonces, Mash recoge la varita de Regro y Brad rápidamente levanta un escudo de defensa, pensando que Mash planea atacarlo con magia. ¡Qué ingenuo! Para su sorpresa, Mash lanza la varita al escudo de defensa de Brad con una fuerza descomunal y lo atraviesa de lleno antes de quedar clavada en la pared, rozándole la cara por los pelos. Mientras Brad se desmorona en la derrota, ahora consciente de la diferencia de poder entre ellos, Regro se estremece de pies a cabeza porque nunca esperó que Mash aplastara la magia de Brad de esa manera. Sin embargo, Brad rápidamente se recompone y propone un trato. Le dice a Mash que puede asistir a la prestigiosa Academia de Magia de su ciudad y destacar lo suficiente como para ser elegido como el próximo visionario divino, título otorgado a los mejores magos cada año, o arriesgarse a ser perseguido por la policía mágica para siempre. ¡Qué dilema! Con Mash distraído como un completo idiota, Brad añade que convertirse en el visionario divino no solo significaría que Dios lo ha aceptado, sino que también le garantizaría un respeto y favor masivos de la gente. Al oír esto, Regro inmediatamente le grita a Mash que no confíe en esa serpiente rastrera, especialmente después de escuchar sus amenazas. Sin embargo, para evitar darle a su pobre padre un segundo infarto, Mash acepta el trato y le asegura a Regro que lo hace por su familia, dejándolo sonriendo como un niño pequeño con dulces infinitos. Unos días después, Mash llega a la Academia Mágica a Easton para tomar el infame examen de ingreso que, según los rumores, tiene un 97% de posibilidades de fracaso. Casi nada. Momentos antes de que comience el examen, un profesor impulsivo con síndrome de protagonista, el profesor Lucci, observa a los nuevos estudiantes desde arriba para identificar posibles ganadores y perdedores. Cuando ve a Mash haciendo ejercicio, comiendo su bocadillo favorito y leyendo un libro con Brad y Regro cubriéndolo por detrás, Lucci lo señala inmediatamente como un perdedor que suspenderá el examen de ingreso. ¡Qué ojo clínico! Poco después, Lucci aparece en un podio cerca de los estudiantes y se presenta como su examinador. Como es un mago de primera, algunos estudiantes empiezan a hacerle la pelota descaradamente, pero Mash, siendo una cabeza hueca y musculosa, lo ve como un tipo normal, uno más del montón. Después, Lucci crea mágicamente asientos, pupitres y materiales de escritura justo en medio del campo y les da a todos los estudiantes 30 minutos para terminar su primera prueba escrita. Cuando el examen comienza, los estudiantes abren su hoja de examen y se quejan al darse cuenta de que todo el texto está mágicamente revuelto. ¡Qué fastidio! Lucci revela que encantó intencionalmente los exámenes con su magia, así que solo pueden aprobar
probarlo disipando la magia de revuelto y alineando correctamente las preguntas con el papel. Al ver esto, Mash se irrita con las letras revueltas, tanto que rompe su bolígrafo y asusta a los caracteres para que se alineen solos en la hoja. Menudo susto. Cuando entrega su trabajo, Lucci jadea de asombro porque claramente esperaba que fallara, pero por ahora lo aprueba. Después hace que Mash se someta a varias pruebas físicas difíciles, solo para que Mash las pase todas, sin despeinarse. Para este momento, Lucci se desespera por hacer que Mash falle por todos los medios, así que para la prueba final, crea un laberinto mágico muy complejo, lleno de trampas variadas, y ordena a los estudiantes, incluido Mash, que lo superen en 30 minutos. Cuando comienza la prueba, Mash es abordado por una rubia pillina llamada Lemon, quien lo convence inocentemente de que la deje acompañarlo. En su camino hacia la salida, Lemon no para de caer en las trampas de Lucci como si no hubiera un mañana, casi como si hubiera planeado perder el tiempo. ¡Qué casualidad! Esto irrita tanto a Mash que, en un momento dado, cuando ella cae en un sumidero, él decide simplemente abandonarla y resolver el laberinto solo. Sin embargo, antes de que llegue lejos, Lemon le sujeta las manos y las piernas con unas fuertes esposas mágicas. Luego se disculpa por engañarlo y añade que tiene una razón para mantenerlo alejado de la meta. Imperturbable, Mash rompe fácilmente las esposas de metal como si nada, dejando a Lemon en shock total. Luego la deja allí y corre hacia la salida. Sin embargo, justo cuando ella está a punto de seguirlo, una esfinge de baratillo, de esas de Temu, sale de repente del suelo y le da a Lemon un acertijo para responder. Asustada por su vida, agita su varita para atacarlo, pero cuando la esfinge le quita la varita de la mano de un manotazo, sus rodillas flaquean. Con el tiempo agotándose, el cerebro de Lemon se congela mientras falla el acertijo. Pero afortunadamente para ella, mientras la esfinge está a punto de castigarla, Mash aparece y noquea a la esfinge falsa. Y Mash le dice que es porque pensó que su razón podría ser similar a la suya y sintió pena por ella. Después de eso, una Lemon se enamora al instante, le pregunta a Mash, pero ella le dice que no pueden llegar a la meta a tiempo. Incluso después de que ella lo traicionara, Mash la carga a cuestas, abre grandes agujeros en las paredes del laberinto a puñetazos y sigue avanzando hasta llegar a la salida justo antes de que el límite de tiempo se agote. Cuando Lucci ve esto, casi se vuelve loco, pero no muy lejos de allí. El director de la escuela, Wahlberg, quien ha estado observando todo el asunto, inmediatamente se interesa en la fuerza descomunal de Mash. Poco después, los estudiantes acusan a Mash de hacer trampa y exigen que Mash regrese a casa. ¡Qué escándalo! Lemon interviene y les dice a todos que Lucci fue quien le prometió aprobarla si lograba hacer perder el tiempo a Mash y garantizar su fracaso en la prueba final. Sin embargo, ahora que su príncipe azul la ha salvado, Lemon les dice a todos que Mash quiere casarse con ella. ¡Qué fantasía! Claramente nadie le cree, ni un poquito, así que Lucci redobla la apuesta exponiéndose aún más al suspender tanto a Lemon como a Mash sin ninguna razón válida, y luego desafiando a cualquiera de ellos a luchar contra él si quieren que su decisión sea revocada. Sin embargo, antes de que pueda parpadear, Mash rompe su varita con sus propias manos. Mientras Lucci se desmorona, Wahlberg aparece, le ordena a Lucci que lo vea en su oficina después del examen de ingreso para ser castigado, y luego procede a iniciar la parte final del examen, la entrevista oral. Para su primer aspirante, elige a Mash y lo teletransporta a un gran salón oscuro, lleno de numerosos examinadores observando. Después de los formalismos, Wahlberg le pregunta a Mash por qué eligió estudiar en su academia, y Mash dice que es porque quiere vivir en paz con su familia. ¡Qué tierno! Satisfecho, pasa a preguntar por qué Mash arriesgó suspender el examen para salvar a Lemon antes, y Mash responde, diciéndole que es porque sintió que podría arrepentirse. Wahlberg se ríe porque ahora se da cuenta de que Mash actúa antes de pensar. ¡Un clásico! Cuando Mash acepta esto, Wahlberg decide probar su fuerza al enfrentarse a enemigos más fuertes que él, así que invoca un antiguo hechizo que transfiere el alma del ser más querido de Mash, Regro, a la muñeca, y le dice a Mash que si clavara un cuchillo en la muñeca con alma, entonces dicho ser querido moriría en la realidad. ¡Qué dilema moral! Dicho esto, Wahlberg baja lentamente el gran cuchillo hacia el alma, y Mash lo golpea para destruirlo, solo para darse cuenta de que no funcionará. Mientras Wahlberg sigue parloteando, Mash pone ambas manos en la punta del cuchillo, soportando el dolor punzante y esperando que Wahlberg finalmente se detenga cuando se canse. Pura paciencia. Al ver esto, Wahlberg elogia la fuerza y el desinterés de Mash, así que termina la prueba iluminando la habitación y admite a Mash en la Academia Mágica Easton. Durante su primera clase, la profesora enseña a los estudiantes cómo abrir cerraduras simples con magia. Pero cuando Mash rompe la cerradura con su pura fuerza bruta, la pobre profesora se desmorona por completo. Pobre mujer. Después de presenciar todo el escenario, uno de los compañeros de clase localiza su habitación en la residencia y se da cuenta de que recuerda a sí mismo que debe mantenerse alejado de alguien tan problemático por ahora. Y cuando Mash le pregunta por la forma más rápida de convertirse en el visionario divino, Finn explica que necesita ser el mejor estudiante de la academia y recolectar tantas monedas de oro, plata o bronce como sea posible de su vida escolar, exámenes, trabajos y actividades extracurriculares. Satisfecho, Mash le paga a Finn con algunos bocadillos y ambos se relajan un rato. Unos días después, Mash pide prestada la escoba de Finn y se dirige a su primera clase para aprender a volar en escoba. Poco después de explicar los aspectos teóricos de volar con una escoba, la profesora instruye a los estudiantes para que intenten aplicar lo que dijo para hacer volar sus escobas. Sin embargo, mientras los demás hacen su mejor esfuerzo, Mash, por otro lado, solo mira a su alrededor, pareciendo un tonto ya que no puede usar magia. ¡Qué ironía! En ese momento, el idiota sabe que de pelo acaba de hacer trampa y lo provoca con palabras. La profesora los llama a todos para comenzar la prueba de velocidad con la escoba.
Al oír esto, el idiota, sin embargo, hace una apuesta que la profesora da la salida, Mash aparece en la línea de meta en que podrá vencerlo, haciendo que la propia profesora se estremezca de emoción. Los demás estudiantes también están confundidos, ya que muchos se preguntan cómo Mash logró llegar a la meta, un misterio. Pero Finn, quien aparentemente lo vio todo, explica que en menos de un segundo, Mash lanzó la escoba hacia adelante, saltó sobre ella en el aire y la montó mientras se acercaba a la línea de meta. Después de la carrera, el idiota acusa a Mash de hacer trampa. ¡Qué sorpresa! Pero entonces su jefe, un popular matón rubio y engreído llamado Cavill, le cose la boca al idiota, literalmente. Se presenta a sí mismo y al tipo como su secuaz y le pide a Mash que se haga su amigo. Como la mente de Mash literalmente funciona con Windows Vista, tarda casi un minuto en procesar la información de Cavill. ¡Qué lentitud! Pero para entonces, la profesora interrumpe su pequeña charla para continuar la clase, y Cavill le dice a Mash que lo encuentre de nuevo en ese campo más tarde por la noche. Después de clases, Mash le pregunta a Finn por qué todos le tienen tanto miedo a ese tal Cavill, y Finn explica que es porque es el hijo de un miembro de alto rango en la oficina de magia, que es el órgano de gobierno más alto de su mundo. Dicho todo esto, Finn le advierte a Mash que nunca haga enojar a Cavill porque su familia tiene a los funcionarios de la escuela en el bolsillo y puede atormentar a cualquier estudiante, por fuerte que sea, hasta que abandone los estudios. Más tarde esa noche, Mash se olvida de su reunión con Cavill, qué despistado, y pasa su tiempo libre haciendo su bocadillo favorito y pensando en la amenaza de Brad en la cocina de la academia. Al día siguiente en clase, Mash encuentra sus libros de texto empapados y arruinados, pero mientras se pregunta qué pudo haber pasado, Cavill aparece y le pregunta de forma pasivo-agresiva por qué no se presentó a su reunión el día anterior. Mash se disculpa de inmediato, pero Cavill se olvida de eso, qué conveniente. Luego habla sobre el sueño de Mash de convertirse en el visionario divino y promete interceder por él con los superiores si Mash lo obedece durante las próximas semanas. Una vez que Mash acepta, Cavill lo usa como su perro faldero durante las siguientes horas, pero Mash no se queja y en cambio hace todo como un buen chico, que es sumiso. Durante su última clase, Mash decide sentarse junto a Finn para que puedan compartir su libro de texto. Finn se pone nervioso de inmediato, pero antes de que pueda echar a Mash de su pupitre, Mash lo colma de elogios, llamándolo un buen tipo con un gran corazón. ¡Qué halago! Y todo esto hace que Finn se sienta arrepentido. Después de clases, Cavill hace que Mash limpie un poco de agua que derramó intencionalmente en el suelo del pasillo y se va. Mientras Mash limpia el agua, el libro de texto de Finn se cae de su abrigo, así que lo recoge y busca a Finn para poder devolverle el libro. ¡Qué buen samaritano! Mientras tanto, Cavill se reúne con Finn, lo elogia por hacer un buen trabajo arruinando los libros de texto de Mash, y luego le pide que queme la ropa de Mash a continuación. Sintiendo pena por Mash, Finn se niega a hacerlo, y Cavill, irritado de que el cobarde sin agallas por fin esté mostrando algo de valor, usa unos hilos mágicos de tortura para inmovilizar al pobre chico, luego lo obliga a rogar por perdón. ¡Qué crueldad! Poco después, Mash llega y encuentra a Cavill acosando a su mejor amigo. Cavill intenta actuar como si todo estuviera bien, pero Finn, con lágrimas en la cara, le confiesa a Mash que arruinó sus libros de texto porque Cavill se lo ordenó. Sin embargo, ahora que sabe que Mash lo ve como un amigo cercano, Finn admite que se sintió muy avergonzado y se disculpa por haber sido un idiota antes. Al oír esto, Cavill empieza a soltar sapos y culebras llamando a Finn un secuaz inútil, todo lo cual enfurece a Mash, y con razón. Cuando se harta, Mash agarra a Cavill por el pelo, le golpea la cabeza contra el suelo y le ordena que se disculpe. Tanto Finn como los secuaces de Cavill jadean de asombro mientras Finn le asegura que va a ser expulsado por lo que acaba de hacer. ¡Qué lío! Cuando Mash vuelve en sí, el subdirector de la escuela, Farman, aparece afirmando haber presenciado todo el asunto y culpa a Mash y Finn por no darse cuenta de que su bajo estatus significa que deben ser tratados como la escoria. ¡Qué descaro! Irritado, Mash patea a Farman en la cara y se va como un capo, con toda la calma. Mientras los demás expresan su asombro, Farman sigue amenazando con expulsarlos. Así que, esta vez, Mash quita el mármol del suelo del pasillo, cava un agujero en la tierra blanda y entierra el 90% del cuerpo de Farman allí. ¡Qué barbaridad! Conmocionado, Farman inmediatamente sigue amenazando a Mash, pero Mash le asegura que si alguna vez intenta dominarlo de nuevo, entonces lo enterrará de verdad, y para siempre. Momentos después, Wahlberg convoca a Mash al salón para explicar las consecuencias de la hazaña que hizo contra Cavill y Farman. Aunque la oficina de magia envió una orden para expulsarlo de inmediato, dado lo bien conectado que está Cavill, Wahlberg quema la carta de expulsión no solo porque admira el desinterés de Mash, sino también porque está harto y cansado de los fascistas de la oficina. Ya era hora. Para él, el estado actual de su mundo es muy tóxico y malo para el crecimiento económico a largo plazo, pero ahora que alguien desinteresado como Mash está con ellos, promete asegurarse de que Mash se convierta en un visionario divino. Dicho esto, Wahlberg procede a explicar lo que Mash necesita para convertirse en uno, pero el cerebro de Mash se queda sin RAM para procesar tanta información y se desmaya. Pobre cabeza. Al darse cuenta de esto, Wahlberg lo despierta y le aconseja que gane tantas marcas como pueda para llegar a la cima mientras él se encarga de la oficina de magia, y Mash acepta. Al día siguiente, un tonto de pelo blanco llamado Tom se acerca a Mash y Finn en el pasillo e invita a Mash a jugar su primer partido de dúo de la temporada, un juego de balón mano aéreo donde los jugadores vuelan en escobas y anotan puntos lanzando la pelota a un aro objetivo. Mash le dice que no puede jugar porque no sabe volar en escoba, pero dado lo popular que se ha vuelto, especialmente después de derrotar a Cavill, Tom insiste en que juegue, a la fuerza. Momentos después, al comenzar el partido, Mash permanece en el suelo mientras sus compañeros de equipo juegan, y pronto es objeto de burlas por parte de los fans enfadados. Cuando Tom nota esto, regresa al suelo y empieza a soltar tantas tonterías que Mash pensó por un segundo que era Betelgeuse. ¡Qué locura!
Finalmente, el tontorrón se recupera de la sasá que fumó antes del partido. Luego explica las reglas del juego y empieza a farmear aura mientras explica cómo lo ha dado todo en el partido. Desafortunadamente para él, en el momento en que regresa para seguir jugando, un jugador desagradable del equipo contrario lo deja en deuda de aura generacional al chocar con él a propósito, causándole una grave lesión en la espalda justo delante de los malos, así que no tendrá más remedio que retirarse. ¡Qué mala suerte! Con Tom fuera, el partido continúa y el equipo contrario amplía su ventaja a 40 puntos. Con Tom fuera de juego, Tom empieza a motivar a Mash como un mal perdedor. ¡Qué ironía! Pero por alguna razón esto en realidad anima a Mash a intentar ayudarlo a ganar el partido. Sin dudarlo, Mash recoge su escoba, activa sus glúteos e isquiotibiales y salta para llegar al nivel del aro. Para mantenerse suspendido, patea ambas piernas a velocidad supersónica. Luego insta a uno de sus compañeros a que le pase el balón. Poco después de recibir el balón, Mash se queda quieto mientras espera que su engreído oponente cargue hacia él. Una vez que eso sucede, lanza el balón como una jabalina y anota un punto para su equipo. Después de ver tanta velocidad y poder, los estudiantes se interesan inmediatamente en el partido. ¡Qué espectáculo! Pero como todavía hay una ventaja de 59 puntos, realmente no esperan mucho. ¡Qué pesimistas! Justo entonces, el balón regresa a la posición de Mash inmediatamente después de anotar, y casi de inmediato Mash lanza otra bola curva increíble que anota una vez más, imparable. Durante los siguientes minutos repite este procedimiento, anotando tantos puntos que su ventaja se extiende a más de 900. Al final, Mash gana el juego él solito y es recompensado con una moneda de plata. Más tarde esa noche, Tom se acerca a Mash, ignorando a Hus que le ruega atención, y le agradece de corazón por haberles ganado el juego. Al caer la noche, Lance, el novato número 1 del grupo de Mash, lee un informe sobre la increíble actuación de Mash en el juego de duelo, pero por alguna razón lo convierte en su próximo objetivo. A la mañana siguiente, mientras Tom y Lemon exigen el tiempo y la atención de Mash, Lance entra e interrumpe su caótica reunión. Al verlo, Tom inmediatamente nota las dobles líneas o marcas en su rostro y se pregunta ¿quién es ese tipo tan raro? Pero Lance los ignora a él y a Lemon, quien se sonroja y le pide a Mash que sugiera un juego divertido para ambos. Al principio, Mash propone un inofensivo escondite, pero Lance saca una botella mágica especial y atrapa a Finn, Lemon y Tom dentro. Luego le dice a Mash que vaya al bosque junto a la cabaña del búho si quiere recuperar a sus amigos, y Mash obedece. Momentos después, cuando Mash llega a su punto de encuentro en el bosque, exige saber por qué Lance lo está molestando. En respuesta, Lance saca las 2 monedas de plata que había ganado antes y le dice a Mash que, en realidad, va tras su moneda de plata. Por esas mismas fechas, Tom recuerda lo que aprendió sobre los magos de doble línea y revela que, aunque su mundo está compuesto principalmente por usuarios de magia de una sola línea, hay casos ultra raros donde algunos magos nacen con múltiples marcas. Lance es uno de esos casos y Tom sabe que si Mash no tiene cuidado, entonces está frito. Con el tiempo, Lance sugiere que él y Mash apuesten sus monedas de plata en un duelo, donde lucharán hasta que uno se rinda, y Mash finalmente acepta la oferta. Para igualar el campo de juego, Lance invoca su hechizo característico llamado Graviol, que aumenta drásticamente la gravedad de un espacio seleccionado y modifica el paisaje para crear una arena. Después Mash carga hacia él para asestar un puñetazo, pero Lance le entierra la cara en el suelo usando el Graviol de nuevo y empieza a perder el tiempo parloteando y farmeando aura. Cuando Mash se harta, lucha contra la fuerza descomunal que lo retiene, hunde la mano profundamente en el suelo, arranca las raíces de un árbol enorme y ataca a Lance con ellas. Sorprendido, Lance salta hacia atrás de inmediato para ponerse a salvo, pero Mash cierra rápidamente la distancia, luchando a través del hechizo Graviol y se ensarza con Lance en combate cuerpo a cuerpo. Gracias a sus reflejos de locura, Lance evita ser golpeado, pero al saltar hacia atrás se le cae el colgante, así que Mash lo recoge y abre el relicario. Dentro, encuentra la foto de una chica e inmediatamente acusa a Lance de intentar manipularla y de cosas raras. Pero para preservar su honor, Lance jura que es su hermana. Luego exige que le devuelvan su colgante. Después de que Mash se lo devuelve, le pregunta qué es lo más preciado del mundo para él. Pero conociendo a Mash, este suelta un montón de respuestas tontas antes de que Lance finalmente le diga que es su hermana pequeña. Poco después, Lance camina hasta el borde de un acantilado, luego extiende la mano mientras sostiene la botella y le dice a Mash que la va a lanzar y acelerar con su magia. Cuando Mash intenta agarrar la botella para salvar a sus amigos, Lance dice que lo atacará en ese momento y ganará la batalla. Mientras el trío atrapado entra en pánico, Lance, por otro lado, hace un viaje por el camino de los recuerdos para recordar lo importante que era su hermana, Anna, para él en aquel entonces. Resulta que Anna solía ser su apoyo emocional cada vez que se metía en problemas, porque en ese entonces ella lo curaba, lo regañaba y lo consolaba siempre. Un día, ella enfermó de una enfermedad incurable que la despojaría de su marca y poder mágico. Pero en lugar de mantenerla alejada del mundo, como Regro hizo con Mash, sus padres la culparon y decidieron entregarla al gobierno una vez que su marca desapareciera. En ese momento, Lance se negó a aceptar su cobarde sentimiento, y, en cambio, juró hacer cualquier cosa para convertirse en un visionario divino y salvarla. Ahora que ha llegado el momento, suelta la botella y la acelera. Pero Mash se cambia inmediatamente a su ropa de entrenamiento, potencia sus músculos y venas, luego recupera la botella y regresa antes de que Lance pueda parpadear. Conmocionado, Lance se confunde muchísimo sobre qué tipo de magia usó Mash, pero mientras planea su siguiente movimiento, Mash expone la botella que lanzó como falsa y le insta al mal perdedor a que simplemente deje de pelear. Mientras Lance pierde el tiempo pensando, Mash le arrebata rápidamente la botella real y salva a sus amigos. Enfadado, Lance pregunta por qué se retira de la pelea y Mash dice que es porque es demasiado torpe para tomar cualquier decisión racional. Al escuchar esto, Lance se rinde y le da a Mash una de sus monedas de plata. Luego se
se va. Unos días después se explica la intensa rivalidad entre las tres residencias de la Academia Mágica Easton, Adler, de donde son Mash y sus amigos, Orca y Lang, mientras Mash discute el tipo de cambio de monedas de plata y oro con Finn, quien le dice que 5 monedas de plata equivalen a 1 de oro. Después de su discusión, Finn de repente recuerda que no han hecho su tarea de pociones, que vence muy pronto e inmediatamente empieza a entrar en pánico porque sabe que les bajarán la nota drásticamente hasta el punto de expulsión si no la entregan. Mientras ellos se asustan, Lance aparece de repente y empieza a criticarlos por ser unos holgazanes inconsolables, pero cuando Mash le muestra la brillante foto de su hermana, él se golpea contra el suelo de pura felicidad y finalmente decide guiarlos con la tarea. Momentos después, Lance lleva a Finn y Mash a la cocina de la academia, saca un monstruo de nabo espeluznante tipo Frankenstein que grita llamado Mandrágora y les dice que silencien sus gritos usando magia antes de usarlo como ingrediente en su poción. Dicho todo esto, Lance silencia la que tiene en la mano con magia, luego saca 2 más y les dice a Finn y Mash que prueben suerte. Al principio, la magia de Finn falla al someter a su mandrágora, pero después de una suave supervisión y sermones de Lance, finalmente le coge el truco. Sin embargo, cuando revisa a Mash, Finn se asusta porque la mandrágora de Mash creció extraordinariamente y empezó a destrozar todo el lugar. Finalmente, Mash se cansa del ruido, así que le da una bofetada al monstruo de nabo para quitarle el grito, lo duerme al instante y sigue adelante. Para el siguiente paso, Lance corta su mandrágora dormida en trozos más pequeños, luego lo saltea, añade un poco de purpurina y completa la poción. Al ver esto, a Finn le da un lapsus mental, pero Mash jura que ya le ha cogido el truco y decide intentarlo. Desafortunadamente, cada vez que sigue el mismo procedimiento que Lance, incluso con Lance y Finn observando, siempre termina creando profiteroles, sus bocadillos favoritos. Lance se desmaya al principio, pero cuando logra calmarse, lleva a Mash y Finn a través de todo el proceso de nuevo. Mientras tanto, Wahlberg está en su oficina, hablando del próximo ejercicio fuera del campus para todas las residencias y preguntándose cómo le irá a su estudiante favorito, Mash. Con los preparativos en marcha, los miembros de la residencia Lang se reúnen en una sala secreta y tenuemente iluminada como si fueran un culto, y concluyen que tendrán que robar las monedas de los miembros de la residencia Adler para acercarse un paso más a convertirse en visionarios divinos. Al día siguiente, todos los miembros de las residencias Adler y Lang se reúnen en un bosque cerca de la escuela para el ejercicio fuera del campus y se relajan mientras esperan al instructor. En poco tiempo, un engreído narcisista pelirrojo llamado Dot aparece haciendo el ridículo, se acerca a Mash, Lance y Finn, quienes resultan ser de la residencia Adler, y llama a Mash el personaje secundario de su propio anime. En poco tiempo, Lemon aparece de repente y entabla una animada discusión con Mash, pero cuando Dot ve esto, su ego sufre una fatalidad de Mortal Kombat. Sin embargo, en lugar de aceptar la derrota, el tonto narcisista escupe a Mash y declara que se unirá a la oficina de magia como visionario divino para librar a su mundo de tipos guapos como él. No mucho después, su instructor aparece para informarles sobre el ejercicio. Primero, les habla de la recompensa por la prueba, ya sea una moneda de bronce o de plata. Luego, abre un espejo mágico y les muestra su tarea para el ejercicio. Para probar el ejercicio, les indica que deben exterminar a los escorpiones del bosque y traerle las piedras incrustadas en sus frentes. Aunque la mayoría de los escorpiones solo valen monedas de bronce, el instructor les asegura que algunos son lo suficientemente fuertes como para valer monedas de plata y se pueden identificar fácilmente por la piedra rectangular en sus frentes. Sin embargo, apenas unos minutos después de iniciado el ejercicio, un estudiante de segundo año de doble línea de la residencia Lang llamado Silva aparece de la nada. Acusa a Mash de ser un cretino que abusa de su poder y lo ataca sin razón aparente. Afortunadamente, como no habían avanzado mucho, el instructor detecta la confrontación y la detiene, pero justo cuando Mash está a punto de contraatacar, Lance le insta a ignorar al tonto, alegando que es demasiado problemático para pelear, y Mash acepta. Mientras se adentran en el bosque, Mash se distrae y pronto se separa de Lance, pero mientras planea seguir avanzando, Dot aparece y de repente empieza a gritar. Mash le reinicia sus células cerebrales narcisistas con una bofetada bien dada para callarlo. Sin embargo, justo cuando Dot está a punto de contraatacar, ambos escuchan a una dama gritar cerca y Dot corre a salvarla. Al llegar, encuentra a un idiota amenazando con hacerle daño a la dama, así que lo hace volar por los aires y empieza a farmear aura. Poco después, la dama actúa toda linda e inocente mientras le agradece, lo que despierta al simp interior de Dot, y él se da la vuelta para evitar, bueno, ya saben, solo con mirarla. Cuando finalmente logra controlarse, la dama lo toma con sus suaves manos y Dot pierde la cabeza de nuevo. Poco después, Mash, Dot y la nueva dama se sientan en un tronco para un pequeño descanso, y la dama sigue haciendo avances hacia Dot por alguna extraña razón. Para evitar perder la concentración, Dot se golpea la cabeza contra el suelo para mantenerse en el juego, pero mientras lo hace, la dama finalmente revela que su magia le permite hacer que cualquiera, incluso ligeramente atraído por ella, se enamore perdidamente. Ahora que tiene a Dot completamente bajo su hechizo, la inútil tramposa se acerca a Mash e intenta coaccionarlo para que se enamore de ella. Sin embargo, a diferencia de Dot, Mash es un hombre con las prioridades claras, así que nada de esa magia barata funciona en él. La chica se sorprende al ver esto, so she tries again, esta vez poniendo todo su corazón en encantarle. Cuando eso tampoco funciona, cambia de táctica y, derramando lágrimas de cocodrilo, les dice a Dot y Mash que Silva le está acosando por su magia. Naturalmente, a Mash no le importa mucho, pero justo cuando el capitán Sebajo jura vencer a Silva, el propio Silva aparece y lo ataca. Por suerte para Dot, es un
poco duro de roer, Soha survives Silva's attack y lo contrarresta disparándole una andanada de pequeñas bombas mágicas explosivas. Después de eso, Dot comete el error de subestimar a Silva, pero cuando el polvo se asienta, ve a Silva a salvo, protegido en su escudo de cristal, y entra en pánico. En poco tiempo, Silva ataca a Dot con otro de sus cristales, interrumpe la hora de la merienda de Mash y empieza a soltar tonterías sobre la diferencia en sus habilidades. Finalmente, cuando se cansa de tanta palabrería, Silva apuesta una moneda de plata y promete dejar de acosar a la dama que Dot protege si este puede soportar solo 5 golpes de su magia de cristal. Ante esto, Dot se hace el duro y acepta el trato. Pero cuando Silva cambia las condiciones del trato para asegurar que Mash también reciba 5 golpes de su magia, Dot protesta. Después de una discusión de ida y vuelta, Dot finalmente asume la responsabilidad de un problema del que nunca fue parte y decide recibir sus golpes y los de Mash, sumando un total de 10 golpes. Silva celebra su tonto acto heroico y ataca a Dot con su magia de cristal de puño de hierro 9 veces, pero gracias a su ardiente deseo de impresionar a su nueva damisela en apuros, Dot sobrevive a los 9 ataques. Conmocionado, Silva se potencia para el 10º ataque e invoca un mortal cristal de puño de hierro que golpea a Dot con fuerza contra el suelo. Con sangre brotando de su cabeza y solo segundos antes de desmayarse, Dot le dice a Mash que tome a la chica y corra, afirmando que de alguna manera él puede arreglárselas. Pero justo en ese momento, Silva lo ataca una vez más con otra magia de cristal de puño de hierro, debilitándolo aún más. Para preservar su aura, Dot se levanta de nuevo e intenta repetir lo que acaba de decir, pero esta vez la dama por la que luchó tan duro para proteger de repente se vuelve contra él y revela su verdadera identidad como miembro de la residencia Lang, a quien Silva envió para infiltrarse. Dot está destrozado, especialmente cuando ella y Silva lo llaman un romántico empedernido cuyo cerebro deja de funcionar cada vez que ve algo con falda. A medida que la burla se vuelve aún más oscura y humillante, Mash decide que ya es suficiente. Así que le mete un profiterol en la boca a Silva y lo desafía a golpearlo con 10 de sus ataques de cristal de puño de hierro en ese instante. Mientras tanto, Lance, Finn y Lemon están en otra parte del bosque, preocupados y rezando para que Mash esté bien. Mientras Finn y Lemon logran convencerse de que Mash está bien, dado que ya desafió a un profesor y ganó, Lance explica que si Mash tiene la mala suerte de encontrarse con un mago rojo de segundo año, que supera con creces a los magos blancos contra los que ha estado luchando hasta ahora, entonces está frito. Por esas mismas fechas, Silva camina hacia Dot, lo agarra del pelo, se burla de él por ser un hipócrita sin remedio y hace un movimiento para estrellar la cabeza de Dot contra el suelo de nuevo. En el último segundo, Mash se acerca para detenerlo, pero Silva lo ve venir y rápidamente erige un escudo de cristal de puño de hierro entre ellos, haciendo que Mash retroceda unos pasos. Después de esto, Silva empieza a presumir de nuevo sobre cómo ganó 2 monedas de oro durante su primer año. Luego ataca a Mash varias veces con su magia de cristal, solo para que Mash las contrarreste todas. Al ver esto, Silva se queda muy sorprendido, pero mientras desata su siguiente serie de ataques, Mash activa algo de esa magia muscular en sus tríceps, se abre paso a puñetazos a través de todos los cristales y estampa sus puños en la cara del tipo feo, enviándolo a volar varios metros hacia atrás. Poco después, Silva recupera el sentido, pero cuando nota que le sangra la nariz, rápidamente se rodea de sus cristales para protegerse. En poco tiempo, Mash le golpea el estómago a través de los cristales, y esto hace que el estúpido muñeco tosa más sangre. Casi de inmediato, Silva se da cuenta de que no puede vencer a Mash, pero Mash simplemente regresa tranquilamente a la raíz de un árbol y se sienta allí, farmeando aura como un gángster de Peaky Blinders. Cuando Silva empieza a preguntarse por qué Mash está de repente farmeando aura en medio de su batalla, Mash le dice que aún tiene que soportar 8 puñetazos más para que las cosas sean justas y equitativas. Pero Silva sabe que no puede recibir más golpes de Mash o morirá. Por suerte para él, mientras piensa en un plan, 3 escorpiones gigantes de bosque ultra raros con una piedra en la frente en forma de estrella, valorada en 2 monedas de plata, aparecen de repente para distraerlos. Sin embargo, mientras se acercan a Mash para comérselo, Mash los abofetea a todos hasta el olvido. Luego se acerca a Silva y le insta a que deje de hacer el ridículo porque siente mucha pena por él. Mientras Silva sufre la peor derrota de su vida, Mash fija su mirada en la loca que se expuso y espera su movimiento. Al ver esto, la dama teme que Mash la lastime, así que empieza a llorar a mares y culpa a Silva por obligarla a engañarlos. Afortunadamente, los puños de Mash son aptos para todos los públicos, así que mientras la dama sigue llorando, él le aplica un suplex, dejándola inconsciente, y luego continúa su camino hasta reunirse con Lance, Lemon y Finn. Mientras el trío lo colma de elogios por haber derrotado al arrogante Silva, Mash empieza a sentir pena por Dot. Finalmente, Dot se disculpa por haber sido un idiota con él antes, pero Mash le dice que deje de hacer el ridículo. Dot se ofende y empieza a gritarle a Mash. Pero justo en ese momento, Lance le dice a Mash que no hace mucho se dio cuenta de que la residencia Lang está planeando en secreto robar sus monedas Adler. Para contextualizar, Lance le dice a Mash que la residencia Lang es un grupo de moralistas trastornados que harán cualquier cosa para evitar que sus rivales, la residencia Adler, entren en la oficina de magia. Además, con todo lo que ha pasado hasta ahora, Lance les dice que la gran guerra de monedas contra la élite de Lang, los Magia Lupus, ha comenzado, y si no se tiene cuidado, quedarán atrapados en el fuego cruzado. Justo en ese momento, algo brilla en el bolsillo de Mash, y cuando lo saca, Mash se da cuenta de que las 5 monedas de plata que ha adquirido hasta ahora se han transformado en una moneda de oro. Aunque eso es una gran noticia para todos, Lance ignora la mejora de la moneda y continúa con su explicación. Le dice al grupo que los Magia Lupus son un grupo de 7 estudiantes distinguidos que han estado recolectando monedas para influir en quién se convierte en el visionario divino. Ahora que Mash tiene una moneda de oro, Lance le advierte que mantenga su distancia de Lang y se quede con sus compañeros de residencia siempre que sea posible, y Mash promete hacer precisamente eso.
Sin embargo, al día siguiente, el simplón se pierde de nuevo. Mientras Mash busca su residencia, termina frente a una gran puerta y se confunde un poco sobre cómo abrirla. Mientras tanto, el líder de los Magia Lupus, un triple línea llamado Abel, regaña a Silva en su sala de reuniones más allá de la gran puerta, no solo por no haber sometido a Mash, sino también por perder una moneda de plata. Silva ruega desesperadamente por misericordia, pero Abel se niega a escuchar. En cambio, usa magia de marionetas para convertir a Silva en una marioneta y lo obliga a unirse al resto de sus amigos marionetas, que alguna vez fueron fracasos. Luego, continúa soltando todo tipo de tonterías religiosas a su mamá marioneta sobre mantener el mundo puro. En poco tiempo, Mash derriba la puerta accidentalmente. Sin embargo, cuando ve las extrañas muñecas que rodean a Abel, lo acusa de tener un fetiche por las muñecas. Pero en lugar de reaccionar, Abel lo recibe tranquilamente en su guarida para discutir. Después de que Mash acepta la invitación, Abel le pregunta por qué desea convertirse en un visionario divino. Cuando Mash dice que es para vivir en paz con su familia, Abel lo llama desorientado. Luego se lanza una larga perorata sobre cómo los fuertes siempre deben dominar a los débiles y cómo proteger a los débiles o luchar por la igualdad no tiene sentido. Mash finge escuchar toda su jerga, pero en el momento en que Abel termina de parlotear, dice algo tan fuera de lugar que Abel se ofende seriamente. Como castigo, promete dejar a Mash libre si puede entregar su moneda de oro. Pero cuando Mash se niega, Abel controla a la marioneta Silva para atacarlo. Mash domina a la marioneta, pero luego rompe accidentalmente las cuerdas que lo controlan, haciendo que Silva regrese a su forma humana. Al ver esto, Abel lo ataca inmediatamente con una marioneta más fuerte y grande, tipo bufón de la corte. Después de inmovilizarlo, la marioneta hunde su mano en el interior del abrigo de Mash, le arranca la moneda de oro y se la lanza a Abel, quien la atrapa. Luego estampa a Mash contra la pared y espera a que su amo, Abel, parlotee un poco. Poco después, Mash se recupera y se levanta para seguir luchando contra la marioneta, pero en su camino pisa accidentalmente la cabeza de Silva, hiriéndolo aún más. Sintiendo pena por el tipo, Mash interrumpe la batalla y lleva a Silva a la enfermería para que lo traten. Sin embargo, justo cuando está a punto de irse, le dice a Abel que nunca lo va a vencer, y Abel, que cree que ahora tiene otra moneda de oro, lo mira fijamente, inquieto por su repentina confianza. Después de que Mash se va, Abel nota que le falta un botón a su marioneta de bufón de la corte, lo cual es extraño. Así que abre la palma donde se supone que está la moneda de oro de Mash, solo para darse cuenta de que es un botón. Abel se queda en shock, seguro de haber visto al bufón lanzarle la moneda de Mash. Pero lo que no sabía era que, un segundo después de que el títere le arrojara la moneda, Mash le arrancó el botón con la boca, lo lanzó con precisión perfecta a la moneda flotante, la desvió de su trayectoria y la succionó de vuelta hacia sí mismo con sus pulmones. Unos momentos después, Silva se despierta en la enfermería sin recuerdos recientes, y le pregunta a Mash, a quien ve entrenando, por qué lo salvó. Justo cuando Mash va a responder, se muerde la lengua, así que se calla, se viste, le insta a Silva a cuidarse y se va a su dormitorio. Al llegar, rompe la puerta accidentalmente y encuentra a Dot y Lance a punto de pelearse por ver quién era el más pro, mientras Finn está histérico. Para evitar un castigo, Mash desescala la situación. Después, los chicos siguen farfullando tonterías hasta que Lemon aparece de repente y les pide a todos que la sigan. Una vez que los chicos acceden, Lemon los lleva a la balanza mágica del pasillo que muestra cuántas monedas de oro tiene cada dormitorio, y les enseña que el dormitorio Lang tiene 15, mientras que ellos solo tienen una. Aunque todos saben que el dormitorio Lang ha estado acaparando las monedas de los otros dormitorios desde el inicio del año escolar, Lemon teme que, si esto continúa, el visionario divino de su año podría venir del dormitorio Lang. Además, como los estudiantes del dormitorio Orca son unos vagos despistados que se dedican a la investigación pura, añade que todo depende de ellos en Adler para detener sus planes. Al oír esto, Mash, Dot y Lance se preparan para llevar la lucha a los miembros del dormitorio Lang. Pero, por desgracia, antes de que se les permita iniciar su campaña, Mash visita la cabaña de los búhos de la academia para limpiarla, según el castigo que Wolver le impuso antes. Poco después, Lance también se une a él, afirmando que está allí para ayudarlo y protegerlo de cualquier ataque furtivo del dormitorio Lang, y Mash le da la bienvenida. Sin embargo, mientras se disponen a trabajar, dos miembros del dormitorio Lang de doble marca, Andrew y Shinri, se acercan a la cabaña de los búhos y se esconden para esperar el momento perfecto para robar la moneda de oro de Mash. Una vez que llega el momento, Andrew invoca su magia de agua, campo marino, en el suelo bajo Mash, y lo teletransporta a un mundo submarino, mientras Shinri ataca a Lance con su gran y elegante shuriken para llamar su atención. Tras las presentaciones, Andrew apuesta su moneda de oro en la batalla, poniendo también en juego la de Mash. Luego se transforma en una versión de King Shark de baratillo y se sumerge en el mundo submarino con Mash para luchar, dejando a Lance para enfrentarse a Shinri. Poco después, Shinri ataca a Lance con su enorme shuriken mágico, y aunque Lance puede contrarrestarlo fácilmente con Graviol, no quiere dañar a los búhos, así que por ahora esquiva. Shinri comete el error de pensar que esto significa que Lance es débil, así que duplica su shuriken y sigue atacando hasta que finalmente logra asestar una herida espantosa en los hombros de Lance. Después empieza a insultar a Lance por ser un debilucho patético que huyó de su familia, solo para servir de carne de cañón para que gente como él demuestre su superioridad. Mientras el imbécil sigue parloteando, Lance usa Graviol en una pala cercana, haciendo que caiga y rompa una bolsa de comida para búhos. Esto hace que la mayoría de los búhos, esparcidos por toda la habitación, corran hacia la bolsa de comida para darse un festín, dejando a Lance con suficiente espacio para lidiar con este bocazas inútil. Sin embargo, como Shinri tiene la inteligencia promedio de un bocadillo de pavo, en lugar de ver la genialidad en el plan de Lance, triplica su shuriken y lo ataca. Cuando Lance aplasta inevitablemente su ataque, la realidad lo golpea y se enfurece, al darse cuenta de que Lance se estaba conteniendo solo por los búhos.
Frustrado, el zoquete agranda su shuriken y se los lanza a Lance, pero esta vez, Lance aplasta tanto a Shinri como a su shuriken en un contraataque Graviol aún más fuerte y termina ganando la batalla. Mientras tanto, Andrew está en su mundo submarino, presumiendo de ahogar a Mash, cuando Mash de repente nada a su alrededor a supervelocidad, haciéndole sentir un escalofrío por la espalda. Asustado por su vida, Andrew se transforma en un tiburón más fuerte. Pero antes de que pueda asestar un golpe, Mash lo embiste con una ráfaga de puñetazos, sorpresa, hasta que lo noquea y regresa a su mundo. Mientras Lance recupera sus monedas de oro, un miembro enmascarado del clan Lang, con un ojo rojo especial, Abyss, aparece de repente y se coloca detrás de ellos a supervelocidad. Casi de inmediato, Lance invoca Graviol sobre él, pero cuando eso no funciona, Mash se cambia a su ropa de entrenamiento de licra y ataca al tipo a una velocidad asombrosa, solo para que este desaparezca de nuevo. Como no está allí para luchar, Abyss atrapa los cuerpos inconscientes de Andrew y Shinri en una botella mágica y se esfuma para vivir un día más. De camino de vuelta al dormitorio, su máscara se agrieta, gracias al puñetazo de Mash de antes, y la velocidad de ese ataque le hace darse cuenta de que Mash debe ser del mismo tipo que él. Más tarde esa noche, Abyss ataca al exageradamente agresivo maestro de magma del dormitorio Orca, lo derrota para adquirir su moneda de oro y luego convierte al tipo en un títere. A la mañana siguiente, Lance se relaja con Mash en la cocina y parlotea sobre la peligrosa naturaleza de los 7 lumbreras de élite, y también idiotas de los majolupas. Mientras Mash prepara la masa que necesita para hacer sus profiteroles favoritos, revela que, dado que la escuela ha situado cada dormitorio para que sea casi imposible encontrarlos, necesitan localizar primero la guarida de magia Lupus y lanzar un ataque preventivo para evitar ser tomados por sorpresa. Dicho esto, Lance le da a Mash su nueva túnica de dormitorio, con el logo del dormitorio Adler impreso en la espalda, y Mash se la pone. Sin embargo, justo cuando están a punto de seguir discutiendo, Lemon irrumpe de repente para informarles de que Tom está enfermo. Después de llegar a la enfermería, le piden a Tom que explique lo sucedido, y Tom responde, diciéndoles que, aunque no recuerda realmente lo que pasó, la noche en que se desmayó, soñó que estaba atrapado y metido a la fuerza en una caja oscura. En aquel entonces, Tom admite que gritó pidiendo ayuda, pero su voz era inaudible, mientras flotaba en la oscuridad durante horas. Preocupada, Lemon pregunta si Tom está bien ahora, y aunque Tom afirma que sí, les dice que temporalmente no puede usar su magia, lo mismo que les ocurre a muchos otros actualmente atrapados en la enfermería con él. Ante esto, Lemon le da a Mash un pequeño peluche de profiterol que, según ella, hizo como amuleto de la suerte para mantenerlo a salvo en todo momento. Mash actúa con frialdad al principio, pero Lemon finalmente se sumerge en su fantasía y empieza a cantar alegremente. Al anochecer, después de apagar las luces, Lance, Dot, Finn y Mash se escabullen por el pasillo de la escuela para rastrear y encontrar la guarida secreta del dormitorio Lang. Sin embargo, en algún punto del camino, ven a Lemon de espaldas a ellos, caminando de forma errática, y Dot, siendo un cabeza hueca, inmediatamente empieza a llamarla. Al darse cuenta de su extraña postura al caminar, Lance lo calla y se mantiene en silencio para observarla. Justo entonces, Lemon se da la vuelta para investigar el sonido, y cuando los chicos se dan cuenta de que se ha convertido en una marioneta sin ojos, se esconden. Mientras ella sigue su camino, todos la persiguen y la siguen, solo para llegar a un callejón sin salida. Al principio se confunden, pero cuando Dot y Finn oyen sonidos de madera crujiendo cerca, empiezan a entrar en pánico. Poco después, Lance se da cuenta de que el crujido es un hechizo de ocultación, así que lo usa para deshacer el hechizo y revela la gigantesca trampilla en el suelo ante ellos. Al ver esto, Lance aconseja que usen magia más fuerte para abrir las grandes puertas, así que Mash agarra una armadura de caballero y una espada y usa el poder de la palanca, así como el Muscle no Jutsu para forzar la apertura de la enorme puerta. Poco después, bajan las escaleras que conducen a la base secreta del dormitorio Lang y exploran los túneles hasta que se encuentran frente a un pelirrojo zoquete del dormitorio Lang en una arena subterránea que nadie, ni siquiera los profesores, conocía. Después de las formalidades, el pelirrojo promete derrotarlos a todos, pero Dot, que ha estado celoso de la buena apariencia del pelirrojo desde que llegaron, da un paso al frente para despotricar y pelear con él. Poco después de escuchar a Dot admitir que estaba celoso de su buen rostro, el pelirrojo lo descarta inmediatamente como un tipo desafortunado, sin cerebro ni atractivo, y convoca su magia látigo de rosas para comenzar su pelea desigual. Por la misma época, Wahlberg visita el edificio administrativo de la oficina de magia para asistir a una reunión de emergencia nocturna con uno de los funcionarios. Tras intercambiar cumplidos, el funcionario le informa de que un criminal llamado Innocent Zero irrumpió en la prisión de Hecatree, masacró a numerosos guardias y ayudó a escapar a 6 de los reclusos más notorios de Death Row. Mientras Wahlberg reacciona a la terrible noticia, Dot, que sigue en la arena subterránea, ataca al tipo pelirrojo de Lang con sus ataques mágicos explosivos, solo para que este los bloquee fácilmente. Tras el ataque de Dot, el pelirrojo se burla de Silva, a quien vencieron antes, y le advierte a Dot que él es mucho más fuerte que eso. Pero Dot no escucha. En cambio, invoca un hechizo condicional que rodea al pelirrojo con fuertes minas terrestres mágicas, y le dice que inevitablemente pisará una de ellas. Al oír esto, el pelirrojo se confunde un poco al principio, especialmente porque Dot se ha delatado a sí mismo, pero envuelve a Dot en sus resistentes enredaderas mágicas, lo suspende en el aire y expone sus espinas para apuñalar el cuerpo de Dot. Después de esto, vuelve a parlotear, pero cuando intenta estrellar a Dot contra el suelo, algunas de sus enredaderas tocan una de las minas de Dot, y esta detona al impactar. Tras la explosión, el pelirrojo se queda impactado hasta los huesos de que alguien tan guapo como él vaya a perder contra un tonto como Dot, así que se queda allí, ido, hasta que Dot hace explotar el resto de las minas para acabar con él,
Después de la segunda explosión, Lance, Finn y Mash entran en la arena para felicitar a Dot por conseguir su primera victoria desde que llegó, pero justo entonces, el suelo bajo ellos se ablanda, los traga a los cuatro y los arroja a habitaciones separadas en el nivel inferior. Poco después de que Lance aterriza, el tercer colmillo de Magio Lupus, un nerd de 4 ojos y doble marca llamado Madel, se le acerca para una batalla, mientras Dot y Finn se enfrentan a dos de doble marca de Magio Lupus, el quinto y cuarto colmillo, Love y Milo, respectivamente. En cuanto a Mash, cae en un pasillo oscuro y trata de buscar a los demás. Sin embargo, poco después, las luces se encienden de repente, y Abyss, el misterioso hombre enmascarado de antes, se presenta como su oponente. Después de las formalidades, Abyss le recuerda a Mash su primera pelea y le dice que sabe que no puede usar magia. Al oír esto, el cerebro de Mash se ralentiza mientras intenta convencer al tipo de que sí puede usar magia, pero Abyss le dice que no se altere, ya que él es igual que Mash, y luego desenvaina su espada para luchar. Mientras tanto, Lance hace sangrar a Madel al estrellarlo contra el suelo con su hechizo Graviol. Desafortunadamente para él, Madel es un especialista en magia de barro, así que se disuelve en el suelo y reaparece detrás de Lance con 5 clones de barro de sí mismo. Pronto, todos lo atacan, pero Lance los destruye con su magia Graviol. Sin embargo, justo cuando cree que todo ha terminado, Madel ataca con una púa de barro, que Lance esquiva con agilidad gracias a sus rápidos reflejos. Al darse cuenta de que el verdadero Madel sigue activo, Lance desata un hechizo Graviol de área amplia, pero eso sigue sin funcionar. Poco después, Madel atrapa las piernas de Lance con ataduras de barro y lo ataca con dolorosos proyectiles de barro. Pero, una vez más, Lance permanece en pie. Al ver esto, Madel detiene la batalla, se burla de Lance por ser un debilucho de la familia Crown y le ofrece la oportunidad de unirse a Magia Lupus, pero Lance se niega y lo estrella contra la pared con un hechizo Graviol lateral. Madel amortigua el golpe con su magia de barro y empieza a presumir de lo invulnerable que es su magia de barro. Sin embargo, cuando Lance de repente lanza varios escombros de barro a su cojín de barro, Madel regresa a la arena, sorprendido, mientras se pregunta si Lance ya ha descubierto su truco. Poco después, Lance le dice a Madel que en realidad él tiene la ventaja ambiental aquí, pero para evitar perder la moral, Madel empieza a enumerar todos sus logros desde que nació, todo solo para convencerse a sí mismo de que no puede perder contra alguien como Lance. Poco después de recuperar su confianza, Madel agarra un tubo de ensayo cubierto, lleno de esencia mágica concentrada extraída de otros estudiantes, se traga su contenido y dispara su poder mágico. Luego, invoca su hechizo de barro definitivo, el Mudra, que convoca a una aterradora bestia de barro del reino de Satán, e inmediatamente empieza a presumir de que solo los de doble marca, como él, tienen permitido usar hechizos de tan alto nivel. Sin embargo, en el fondo, Madel revela que todo el odio y la obsesión por el poder que brotan de su corazón se deben a sus problemas paternales. Al parecer, el pobre tenía un padre terrible que nunca aprobó su magia. Así que ahora que ha ido más allá para adquirir magia casi prohibida, Madel acusa a Lance de juntarse con un don nadie como Mash y lanza un fuerte ataque contra él. Después de esquivarlo, Lance corrige a Madel, diciéndole que Mash es un verdadero amigo. Luego invoca uno de sus hechizos definitivos, el segundo de Graviol, y rodea al monstruo de Madel con pilares gravitacionales mágicos que ejercen atracciones gravitatorias tan fuertes que finalmente terminan despedazando al monstruo. Con su hechizo más fuerte derrotado, Madel se queda en blanco mientras recuerda el momento en que su padre lo humilló por ser un mago inútil. Por suerte para él, justo cuando está a punto de entrar en su segunda fase depresiva, Lance le lanza uno de sus libros de texto y usa su habilidad deductiva de Sherlock Holmes para descifrar a Madel. Dado que ambos fueron criados por padres terribles que se preocupaban más por el estatus y la posición social que por su bienestar, Lance le dice a Madel que ha experimentado de primera mano todo lo que él está pasando, pero aún así decidió hacer el bien y respetar a personas como Madel, que están tratando de mejorar. Al oír esto, Madel se derrumba, pero Lance lo deja solo después de terminar la batalla para buscar a los demás. Mientras tanto, Mash se pone su equipo de entrenamiento y patea a su oponente, Abyss. Después de recibir el golpe, Abyss lo supera a la velocidad del rayo, y antes de que Mash pueda siquiera parpadear, recibe un corte en el abdomen. Después de esto, Abyss invoca su hechizo especial, Accelerase, que produce varias flechas mágicas que puede usar para moverse rápidamente a cortas distancias. Luego usa este hechizo para asestar múltiples cortes a Mash, haciendo que el pobre tipo sangrara profusamente. Poco después, detiene el ataque para exponer la diferencia en sus poderes, pero Mash lo detiene en seco y le dice que nada de eso importa. Al oír esto, Abyss recuerda el objetivo de Mash de convertirse en el visionario divino, que es vivir en paz con su familia, y luego saca un espejo mágico que muestra a Lemon en tiempo real, atada con varias cuerdas mágicas moradas. Le advierte a Mash que a Lemon literalmente solo le quedan 30 minutos hasta que pierda su habilidad para usar magia y su marca facial para siempre, pero Mash aún promete que le dará una paliza de muerte. Ante esto, Abyss mejora sus poderes. Accelerase desata una ráfaga de ataques cortantes sobre Mash y luego termina con una puñalada directa en el abdomen. Después de eso, se queda inmóvil por unos segundos e intenta sacar su espada, pero Mash aprieta los músculos abdominales para sujetarla y le da un cabezazo en la máscara rompiéndola. Después de exponer el verdadero rostro de doble marca de Abyss, Mash nota su ojo rojo especial y se confunde un poco, preguntándose para qué sirve ese ojo. Para aclararle las cosas, Abyss explica que su ojo rojo especial, conocido como ojo maligno, desactiva temporalmente la magia de cualquiera que caiga bajo su mirada, convirtiéndolo en un enemigo natural de todo mago. Luego, invoca un hechizo Accelerase de nivel superior, campo de fuerza, y crea una cúpula que atrapa a Mash en un espacio donde su velocidad disminuye, y la velocidad de Abyss aumenta drásticamente. Después de probar y confirmar los efectos del campo de fuerza, Abyss desata una ráfaga de cortes rápidos como el rayo sobre Mash,
solo para detenerse cuando Mash de repente parte el suelo con un solo puñetazo, arrastrándolo más cerca. En el siguiente instante, Mash clava sus puños de hierro en el estómago de Abyss, dejándolo retorciéndose de dolor, pero después de que Abyss sobrevive al golpe, considera retroceder. Justo entonces, Mash le pisa los pies, manteniéndolo cerca, y lo envía volando y rompiendo su campo de fuerza con un gancho brutal. Con los efectos de ralentización del campo ahora cancelados, Mash continúa sus ataques pateando y golpeando a Abyss por todo el pasillo hasta que le rompe la espada. Sin embargo, justo cuando está a punto de lanzar su ataque final, Abyss recupera el equilibrio, se acelera y apunta su espada rota a Mash para apuñalarlo. Sin dudarlo, Mash sujeta las hojas rotas de la espada con sus propias manos, deteniendo el ataque de Abyss. Luego continúa golpeándolo y destrozándolo a través de su campo de fuerza, antes de finalmente estrellarlo contra el suelo con un suplex de clase mundial. Tras la batalla, Abyss yace en el suelo, derrotado, y decide contarle a Mash su historia de origen. Desde que su ojo maligno despertó cuando era niño, Abyss dice que sus padres le tenían tanto miedo que lo encerraron en su sótano para esconderlo, e incluso intentaron estrangularlo hasta la muerte. Después de sobrevivir a eso, Abyss dice que vivió su vida como un tipo inútil, hasta que el otro Abyss lo reclutó para convertirse en su herramienta útil. Con su derrota ahora segura, Abyss cree que ha vuelto al punto de partida, ya que el otro Abyss nunca perdonará su fracaso. Mientras Mash le asegura que no pensará mal de él, Abyss grita, advirtiéndole que se mantenga alejado del otro Abyss debido a su abrumador poder. Mash se niega a retroceder. En cambio, le dice a Abyss que ahora lo considera un amigo y que no se detendrá ante nada para derribar a Abel. Con Abyss y Madel derrotados, Dot y Finn se enfrentan a sus oponentes, Love y Milo, en una sala de arena separada. Justo antes de que comience la batalla, Milo abandona la escena para atender otra cosa, mientras Love, la mocosa de pelo rosa, empieza parloteando y exigiendo saber si Dot y Finn la encuentran linda. Naturalmente, Finn lo encuentra muy raro y manipulador, pero el bobo enamoradizo, Dot, se disculpa de antemano y le dice a la mocosa que está enamorado de Lemon. Con el corazón roto, Love cambia inmediatamente de personalidad y dispara una forma especial de magia de tornado a Dot, quien la cancela de inmediato con su magia explosiva. Después de eso, Love se lanza a despotricar como una princesa Disney insoportable y empieza a maldecir a chicos como Finn y Dot, que no ven a las chicas como princesas que deben ser mimadas. Ambos chicos se quedan allí perplejos mientras Love sigue divagando, pero cuando ella les pregunta de nuevo si la encuentran linda, Dot repite la misma tontería sobre amar a Lemon, obligando a Love a estrellarle la cabeza contra el suelo con otro ataque de tornado. Enfurecido, Dot se levanta y crea mini explosiones mágicas en partes aleatorias de la arena para crear una cortina de humo que bloquea la visión de Love. Sin embargo, mientras se mueve para robarle la varita, Love se da cuenta a tiempo y lo lanza hacia atrás con otro ataque de tornado. Después, ella lo llama debilucho y le explica el peligro en el que se encuentra Mash actualmente. Resulta que su compañero, Milo, es un genio que puede convertir en piedra a un objetivo específico, así que tendió una trampa demencial en la trampilla que Mash abrió antes e hizo que quien abriera la puerta se convirtiera en piedra 2 horas después de hacerlo. En este momento, Love le dice a Dot que a Mash, quien abrió la puerta antes, le quedan 30 minutos hasta que se convierta en una estatua, pero para asegurarse de que se quede quieto y no arruine su plan, lo atrapa en una jaula de tornado mágico impenetrable. Luego, ella empieza a insultar a Mash y Dot, llamándolos débiles y patéticos. Y mientras todo su cuerpo sucumbe al dolor de los golpes del tornado, Dot se da cuenta de que ella tiene razón, realmente lo supera con creces. Afortunadamente, justo cuando está a punto de rendirse, Dot de repente recuerda un momento de su pasado donde su hermana mayor se enfrentó a unos matones que intentaron engañarlo para cambiar su escoba buena por una mala. En aquel entonces, Dot era aún más cobarde de lo que es ahora, y su hermana mayor le aconsejó que forjara su valor y su fuerza para que, cuando conociera a un verdadero amigo que realmente se preocupara por él, no lo traicionara. Ante esto, Dot recuerda todas las cosas vergonzosas que ha hecho últimamente y concluye que, en efecto, es un perdedor de tomo y lomo. Sin embargo, mientras Silva y la dama lo condenaban por ser una bandera roja andante, la ira de Mash en su defensa demuestra que es un verdadero crack digno de su amistad. Sabiendo esto, Dot disipa la prisión de Tornado justo cuando Love está a punto de destruir a Finn para siempre, y aparece ante ella con una extraña cruz roja en la frente, una cruz protectora. Irritada, Love ataca a Dot con un hechizo de Tornado, pero esta vez Dot anula fácilmente su hechizo con su magia de explosión, dejándola totalmente pasmada. Mientras ella se pregunta cómo Dot amplificó su magia en tan poco tiempo, de repente ve la cruz protectora en la frente de Dot y se da cuenta de que está frita. Para contextualizar, ella revela que los niños nacidos con tales cruces en la frente luchan contra demonios que desatan su poder mágico cuando sus emociones cruzan un cierto umbral. Ahora que Dot ha desatado el suyo, conjura más de una docena de minibolas explosivas en el aire y las dirige todas hacia Love, solo para fallar a propósito. Poco después, Love le pregunta por qué falló y Dot dice que no quiere hacer daño a las chicas, lo que la hace sonreír. Desafortunadamente, justo cuando está a punto de dejarla ir, una gran estatua de piedra aparece de repente detrás de Finn para atacarlo, y Dot se lanza directamente en medio para recibir el golpe. Después de esto, Milo regresa a la arena, decepcionado del amor, y ataca tanto a Dot como a Finn, que están al límite de sus fuerzas. Afortunadamente, justo antes de que su ataque los golpee, una espada mágica atraviesa la magia de Milo, disipándola, y apuñala a Milo en las costillas. Confundido, Milo levanta la vista para investigar el ataque, pero cuando ve al visionario divino del año pasado, Rain, acercándose a él, su confianza se esfuma. Luego comete el estúpido error de subestimar a Rain y a Stick que le atacan. Pero Rain corta su magia una vez más, crea varias
varias espadas más y apuñala a Milo con todas ellas para darle una lección. Después, Milo empieza a suplicar perdón, alegando que Abel lo obligó a participar en su pequeña farsa. Sin embargo, Rain ignoró sus estúpidas mentiras y siguió dándole una paliza tan brutal que hasta Dot y Finn se quedaron boquiabiertos. En medio del alboroto, Love abandonó el barco para salvarse, mientras Dot descubre, de la forma más extraña posible, que Rain es en realidad el hermano mayor de Finn. Poco después de darle una paliza a Milo, Rain se va para seguir buscando al resto de los peones de Innocent Zero, como Walber le había instruido antes. Sin embargo, en el camino, se topa con Mash, que está ocupado zampándose sus profiteroles mientras emite un aura fuerte y lo detiene para investigar. Pronto invoca una marioneta de araña mágica que mide el poder mágico. Luego ataca a Mash con una de sus elegantes espadas partisanas para darle a la araña un valor inicial para la magia de Mash. Aunque Mash atrapa la espada con 2 de sus dedos, para sorpresa de Rain, la araña obtiene una lectura mágica de 0. Esto lo confunde, así que aumenta el poder de sus espadas partisanas a un 3% y ataca a Mash, solo para que Mash las atrape todas y ¡zas!, las convierta en una silla. Al ver esto, Rain se da cuenta de que Mash no puede ser un peón de Innocent Zero, pero por curiosidad, aumenta sus poderes partisanas a un 10% y ataca a Mash de nuevo. Esta vez, Mash coge una de ellas, adopta su postura y ¡pum!, las saca todas de juego con un golpe. Poco después, Rain le pregunta su nombre a Mash y cuando Mash se lo dice, inmediatamente recuerda al estudiante especial que Walber le había dicho que cuidara antes. Al darse cuenta de esto, Rain se disculpa con Mash por atacarlo. Sin embargo, cuando Mash se niega a aceptar su disculpa, le da a Mash un pañuelo mágico rosa con un aspecto energizante, que cura cualquier herida sobre la que lo frote y Mash lo acepta. Continuando, Rain le dice a Mash que sabe que aspira a convertirse en un visionario divino. Luego le advierte que tenga extrema precaución con Abel, no solo porque posee el mayor número de monedas, sino también porque su magia de muñecos supera con creces lo que se espera de un estudiante. Si Mash logra vencerlo, algo que Rain le anima firmemente a hacer, le asegura que definitivamente estará mucho más cerca de convertirse en el visionario divino que cualquier otro estudiante. Dicho esto, Rain se va, y Mash finalmente logra encontrar la habitación secreta de Abel. Después de derribar la puerta y entrar a la fuerza, encuentra a Abel de pie sobre un altar, con una enorme bola de energía mágica púrpura suspendida en el aire, drenando constantemente el poder mágico de los estudiantes colgados en la pared. Sin embargo, antes de que Mash pueda decir algo, Abel lo felicita por haber vencido el ojo maligno de Abyss. Luego pasa a despotricar sobre la enorme desigualdad entre los débiles y los fuertes otra vez, afirmando que cuando se convierta en visionario divino, se deshará de todas las personas sin magia de su mundo, así como de aquellos que los protejan. Al escuchar esto, Mash jadea de asombro, recordando inmediatamente esos años en que su padre lo amó y cuidó también. Negándose a que el sacrificio de su padre fuera en vano, discrepa con la forma de pensar de Abel, y Abel, decepcionado, lo ataca inmediatamente con una andanada de marionetas de plata infundidas con ácido. Casi al mismo tiempo, Love regresa a la guarida. Sin embargo, cuando ve una de las puertas arrancada de sus bisagras, se detiene inmediatamente en la entrada y observa cómo Mash aplasta una marioneta y esquiva su ácido. Mientras las otras siguen cargando contra él, Mash recoge la cabeza de la marioneta que acaba de destruir, adopta una postura de bolos y la lanza contra ellas con una fuerza descomunal. Debido a esto, la cabeza de la marioneta atraviesa a las demás y las destruye todas de un solo golpe. Después, Mash, con su tacto habitual, le suelta un par de lindezas a Abel y le pregunta si sabe dónde está su amigo, Lemon. Abel le dice que no lo sabe, ya que simplemente está tomando poder mágico de los débiles porque es su derecho. Luego envía a 4 de sus marionetas de bufón principales a atacar a Mash. Después de que Mash destruye fácilmente a los bufones, Abel une sus hilos invisibles de marioneta al cuerpo de Mash y lo obliga a golpearse y estrangularse contra su voluntad. Sin embargo, justo cuando Mash está a punto de perder el conocimiento, Abel decide que es bárbaro acabar con él así sin más, así que desconecta sus hilos invisibles y saca a Finn Marioneta, armado con 2 hachas de batalla para luchar contra Mash. En cuestión de segundos, Finn Marioneta ataca a Mash, pero después de que Mash bloquea el ataque, Abel hace una pausa y le advierte que no contraataque a Finn Marioneta en absoluto, o de lo contrario, lo destrozará. Sin otra opción, Mash se deja golpear hasta que rompe su hacha. Una vez que eso sucede, saca su moneda de oro, finge entregarla para su batalla y la lanza hacia los hilos que controlan a Finn Marioneta, rompiéndolos. Casi inmediatamente, Finn vuelve a su forma humana y Mash recupera su moneda al rebotar de vuelta a su palma. Irritado, Abel une un montón de hilos al cuerpo de Mash, esperando convertirlo en una marioneta. Pero Mash lucha contra el control con pura fuerza de voluntad y una fuerza inmensa, se abalanza sobre Abel y le da una patada con la rodilla en la cara. Desafortunadamente, en el momento en que Mash hace contacto, Abel invoca el hechizo Cambio Marianas e inmediatamente transforma a Mash en otra de sus marionetas. Después de eso, se acerca a él, mete la mano en su abrigo y, por accidente, saca el profiterol secreto de Mash pensando que era su moneda de oro. En menos de un segundo, Mash vuelve a su forma humana por sí solo, golpea a Abel en la cara y recupera su profiterol secreto. Abel está en shock porque se supone que Mash no debe moverse por sí solo, especialmente después de haber sido convertido en marioneta. En su confusión, reanaliza la naturaleza de sus poderes marianas, que cortan las señales cerebrales para convertir a los humanos en marionetas, y deduce que Mash debía estar tan apegado a un simple profiterol que al quitárselo, se activó inmediatamente un reflejo espinal en su cuerpo,
cuerpo, lo que a su vez hizo que su cuerpo reaccionara para luchar contra la amenaza. Impresionado por la fuerza de voluntad de Mash, Abel extrae poder mágico de la bola de energía sobre su cabeza y usa ese poder para invocar su hechizo definitivo, Marioneta Dañina, que convierte en marioneta cualquier cosa que toque sus hilos invisibles en un radio de 100 metros. Cuando comienza el ataque final, Abel empieza a despotricar sobre el respeto y a usar todo su poder para proteger su orgullo. En un abrir y cerrar de ojos, Mash descubre dónde están los hilos invisibles, y no solo los arranca, sino que también aplasta a la marioneta. Confundido, Abel pregunta cómo descubrió dónde estaban los hilos invisibles, y Love, que ha estado observando toda la batalla desde la puerta de entrada, explica que justo después de que Abel usara su magia, Mash reajustó su centro de gravedad para retrasar el contacto con el resto de los hilos. Luego, en el momento en que sintió los hilos en su lado izquierdo, los agarró todos y los arrancó. Frustrado, Abel intenta una última vez destruir a Mash con la marioneta, pero Mash destroza la marioneta por completo, se lanza detrás de Abel, lo agarra y le estampa la cabeza contra el suelo, ganando la pelea. Poco después, Abel le cuenta a Mash su historia de origen. Narra que su madre, que solía ser una noble bondadosa que donaba limosnas para ayudar a los plebeyos pobres, finalmente fue apuñalada hasta la muerte por un miserable plebeyo con problemas de ira. Desde entonces, Abel dice que ha odiado tanto a los plebeyos que los veía como la escoria de la tierra. Al escuchar esto, Mash se da cuenta de que Abel, como todos, es una víctima de las circunstancias. Así que después de escuchar a Abel narrar cómo buscó a aquellos insatisfechos con el mundo y se adentró en poderes prohibidos, todo para lograr su plan de eliminar a los plebeyos malos, Mash le dice que eliminar a los plebeyos sería malo para la sociedad porque, a ver, los nobles no pueden funcionar sin ellos, ¿no? Dicho todo esto, insta a Abel a liberar a Lemon, ya que perdió, y Abel, dándose cuenta de que tiene razón, libera a todos los estudiantes que había capturado previamente para cultivar poder mágico. En un abrir y cerrar de ojos, Lemon y Finn se reúnen alrededor de Mash para cantarle alabanzas, especialmente ahora que ha vencido al líder del dormitorio Lang y conseguido un montón de monedas de oro de golpe, y Abel simplemente los observa, completamente pasmado. Mientras tanto, Rain alcanza a Lance, que está ocupado caminando por el pasillo, y lo ataca con sus espadas mágicas partisanas. Cuando Lance contrarresta su ataque a la perfección, Rain lo desenmascara inmediatamente como el falso Lance, y casi inmediatamente, Innocent Zero le revela su verdadera y horrible figura. Después de los formalismos, Rain exige saber qué hace Innocent Zero en la academia, e Innocent responde, diciéndole que está buscando algo muy importante para su sociedad secreta. Luego añade que inicialmente hicieron que Abel buscara en la escuela por ellos, pero ahora que han terminado con él, los demás lo enviaron para silenciar a Abel. Rain lo interroga inmediatamente para obtener información, pero Innocent Zero corta su conversación para seguir buscando a Abel y su cosa secreta. Cuando Rain intenta seguirlo, Innocent Zero envía a su compañero, un caníbal y asesino en serie increíblemente fuerte John, para hacerle compañía a Rain. Mientras tanto, Mash y sus colegas siguen celebrando el éxito de Mash al derrotar a Abel, cuando a Mash le entra la llamada de la naturaleza y se va al baño. Sin embargo, mientras él está fuera, Innocent Zero flota en la habitación, se acerca a Finn, Dot y Lemon y los aparta con su magia. Intenta enfrentarse a Innocent Zero, pero al ver su horrible cara, se acobarda de inmediato y se calla. Poco después, Innocent Zero se acerca a Abel, lo llama patético por perder todas sus monedas ante un oponente, pero luego cambia de tono para agradecerle por darles información sobre Wahlberg. Después de eso, invoca una magia púrpura oscura y obliga a Abel a estrangularse a sí mismo, diciéndole que ya no lo necesitan. Por suerte para Abel, antes de que pierda el conocimiento, Mash regresa de su descanso del baño con una bandeja llena de profiteroles, más despistado que un pulpo en un garaje. Cuando Innocent Zero lo nota, lo mira fijamente, tratando de averiguar quién o qué está haciendo Mash. En la confusión, un insecto cualquiera se posa en la gruesa nariz de Mash, lo que finalmente hace que Mash estornude con fuerza y le lance sus profiteroles a Innocent. Este simple acto de genialidad de Mash distrae a Innocent lo suficiente como para soltar a Abel, pero cuando Mash empieza a exigir que le devuelvan sus profiteroles, Innocent pierde los estribos. Como no tenía un dolor de cabeza tan fuerte cuando entró antes, justo cuando están a punto de luchar contra él, debe haberlo causado. Le da un dolor de cabeza muy fuerte podría ser la cosa secreta o el chico secreto que su organización secreta ha estado buscando todo este tiempo. Esto impacta a Innocent lo suficiente como para que tartamudee, pero eventualmente recupera la compostura y continúa torturando a Abel. Después de suspender al pobre tipo en el aire, Innocent saca su varita y hace un poco de abracadabra, lo que crea unos afilados y sólidos fragmentos de carbono para apuñalar a Abel. Sin embargo, en el último segundo, Abyss aparece y recibe la puñalada, dejando a Innocent y a Abel completamente en shock. Poco después de recibir el golpe, Abyss empieza a hablar como si fuera a morir pronto, pero Mash le da la servilleta curativa rosa que Rain le dio antes y le insta a mantenerla sobre su herida para evitar una pérdida excesiva de sangre. Mientras tanto, Innocent se pregunta por qué su hechizo no fue fatal esta vez. Luego se da cuenta de repente de que en el último segundo, mientras lanzaba su hechizo, Mash le lanzó una roca y alteró la trayectoria. Sabiendo esto, insulta a Mash llamándolo un asqueroso hijo de su madre, pero Mash golpea el suelo, levanta una pequeña roca y la patea hacia Innocent. Desafortunadamente, Innocent logra atrapar la roca, pero Mash permanece imperturbable, prometiendo darle una paliza de muerte. Al escuchar esto, Innocent retrocede unos pasos y desafía a Mash a vencerlo en 30 minutos para salvar a su amigo. Luego conjura 4 portales que atacan continuamente a Mash, con varios fragmentos de carbono sólido a alta velocidad, hasta que logra apuñalar a Mash. Pensando que Mash estaba acabado, intenta asesinar a Abel de nuevo, pero cuando Mash regresa corriendo para proteger a Abel y Abyss, Innocent continúa el ataque de andanada. En este punto, Abyss pierde lentamente la esperanza de que ganen, incluso llegando a llamarse a sí mismo un tonto por proteger a Abel.
Sin embargo, Mash, que escucha sus desvaríos, le dice, mientras bloquea la andanada de fragmentos de carbono, que Abyss solo estaba protegiendo a la única persona que estuvo allí para él, la única persona que lo necesitaba cuando él se sentía inútil. Ante esto, Abel recuerda de repente el momento en que su madre le enseñó a ponerse en el lugar de los demás, y se da cuenta de lo patán que fue con Abyss y el resto de los miembros de Magia Lupus. Mientras Mash continúa abriéndose paso a puñetazos a través de la andanada de fragmentos de carbono, Abyss se despierta de repente llamando el nombre de Abel, pero mientras responde, recuerda la noche en que se encontró con Abel y se unió a él, y le dice a Abel que escape mientras aún pueda. Mientras tanto, Mash sigue al frente, luchando y bloqueando todos los fragmentos de carbono que lo atacan. Pero Dot puede ver muy claramente que está perdiendo velocidad e impulso. Al principio considera ayudarlo, pero luego admite que no puede arriesgarse a dejar atrás a Lemon y Finn, ya que podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Justo entonces, Innocent se aburre y aumenta el poder de su hechizo de fragmentos de carbono, haciendo que Mash se ralentice aún más. Afortunadamente para Mash, justo cuando está a punto de ser golpeado, Abel lo protege con su marioneta dañina, decidiendo finalmente unirse a la lucha contra Innocent Zero. Después de un poco de parloteo, Abel acerca su gran marioneta a Innocent y lo ataca, pero Innocent la aplasta fácilmente. Sin embargo, justo cuando cree que está fuera de peligro, Mash sale de repente de uno de los accesorios de la marioneta y atraviesa la rígida epidermis de Innocent con un puñetazo. Impresionado por la destreza de Mash, Innocent detiene la batalla y exige que Mash le diga cuál es su magia personal. Cuando Mash le dice que se llama Poder, Innocent supone que debe estar mintiendo, así que saca el infame espejo de flexión de hechizos, un espejo mágico especial que refleja cada hechizo lanzado hacia él, y lo coloca frente a sí mismo. Al ver esto, Dot advierte inmediatamente a Mash que se mantenga alejado de Innocent, afirmando que estropearía sus hechizos, pero Mash no se inmuta. Con todos los ojos puestos en él, destruye el espejo de hechizos con una sola patada, dejando a Finn, Lemon, Dot, Abel e incluso a Love congelados en su postura al darse cuenta finalmente de que Mash en realidad no puede usar magia. Después de sobrevivir a la patada, Innocent ve un pequeño tatuaje mágico aparecer en el dorso de su mano derecha, y confirma que Mash es realmente el tipo que han estado buscando. Sabiendo esto, abre un portal muy extraño en la pared detrás de él, se presenta como Selwar y luego se marcha para informar a su jefe. Poco después de verlo irse, Mash se vuelve hacia Abyss para llevarlo a la enfermería, pero Abel le dice que él se encargará. Justo antes de irse, Abel se da la vuelta y le agradece a Mash por finalmente abrirle los ojos a la verdad. Ahora que la batalla final ha terminado, Finn, Dot y Lemon le preguntan a Mash por qué se matriculó en su escuela a pesar de no poder usar magia, y el sistema operativo de Mash, ¡zas!, colapsa al instante. En fin, ahora que conocen el gran secreto de Mash, el trío promete guardar su secreto entre ellos para que Mash no sea expulsado. Lamentablemente, apenas segundos después de decir todo eso, uno de los estudiantes que Abel había liberado antes los escucha y jura denunciar a Mash a los profesores. Sin embargo, en lugar de preocuparse, Mash permanece imperturbable y sigue comiendo sus profiteroles. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Qué crees que le pasará a Mash ahora que su secreto ha sido expuesto? ¿Crees que se le seguirá permitiendo estar en la Academia de Magia? Déjanoslo saber en los comentarios de abajo, y si quieres más resúmenes de anime como estos, mira este otro video.